Hola iglesia, de nuevo es una bendición poder entrar a sus hogares en este domingo. Estoy contento y agradecido con Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros, a pesar de todas las circunstancias adversas que estamos viviendo. La obra de Dios no para y nosotros somos una parte importante en esto que Dios está haciendo. Así es que el día de hoy vamos a compartir de nuevo la palabra de Dios y espero que sea de bendición para tu vida y de nuevo puedas compartir este mensaje con aquel que tenga necesidad de él. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. El día de hoy vamos a concentrarnos en la escritura en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Vamos a estudiar, vamos a entender el propósito de Dios a través de una viuda. Y si tienes la escritura, vamos entonces a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice de esta manera: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este encuentro es un encuentro fascinante, estimados hermanos, hermanas, amigo, amiga que me escuchas, porque es una historia pequeña, pero es un encuentro en el cual la viuda jamás se dio cuenta que lo que estaba haciendo, las ramificaciones, las consecuencias de lo que estaba haciendo, hasta el día de hoy se cuenta su historia, se cuenta lo que hizo esta mujer. Entonces, déjame decirte que uno de los mayores gozos de alguien que profesa ser cristiano es el hecho de dar, A mí me apasiona una persona que da, una persona que se entrega. Y estoy agradecido con Dios porque en la iglesia, en nuestra iglesia del Pacto, tenemos algunos miembros de la iglesia que han entendido este principio bíblico del dar, ofrendan, diezman con regularidad. Y el propósito de este mensaje es motivarte a ti, que tal vez no has entendido el propósito de dar de esta manera. Tal vez tengas dudas, tal vez por alguna razón no has entrado de lleno en esta hermosa práctica de entregar a Dios lo que Él nos pide, ¿no? Y cómo Dios reacciona ante una persona que da, ¿verdad? Entonces, vamos a observar esta historia detenidamente, esta historia de la vida y lo que hizo y cómo esto impactó el corazón de Jesús y cómo lo podemos impactar también con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús en el último acto de su ministerio público? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice la historia que se sentó en un banco, ¿verdad? Se sentó y observó la ofrenda en la casa de Dios. Eso fue lo que hizo. En el último día de su ministerio público, enseñó en el templo, como nos dicen los versículos, el capítulo 11, versículo 27 y el capítulo 12, el verso 35. Es interesante que en esos capítulos él se enfrentó a los líderes de ese templo y dice la Biblia también que limpió los atrios. Y es interesante que aun cuando la casa de Dios era imperfecta,
Él estaba ahí, Él estaba presente, Él estaba observando, ¿verdad? Entonces, pero la última cosa que hizo entonces fue esa, ¿verdad? Fue observar la ofrenda para la obra de Dios. Y en aquella ocasión, como hasta el día de hoy, el Señor Jesús observa nuestras ofrendas y nos enseña. Nos enseña cómo debe ser la ofrenda verdaderamente grande, ¿verdad? Con el ejemplo de esta mujer viuda, ¿verdad? Entonces, vamos al punto número 1 para ir aprendiendo más de esta hermosa historia. Y el punto número 1 es, el Señor Jesús nos observa cuando damos para la tesorería de Dios. El Señor Jesús nos observa cuando damos para la tesorería de Dios. Hay una tesorería en la casa de Dios, ¿verdad? Esto no es algo innovador, no es algo nuevo, ni tampoco es una imposición de nadie, ¿verdad? Dios no nos obliga a nada, ni nosotros como pastores obligamos a nadie tampoco, sino que es algo que es parte de la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué debemos de dar? ¿Por qué debemos de diezmar, de ofrendar? Porque Dios tiene sus propósitos divinos a través de este medio, ¿verdad? Es algo que viene de Dios, es algo que bendice a Dios, es algo que adora a Dios, ¿verdad? Y en este templo en particular, en el templo judío, estaba un lugar que se llamaba el Atrio de las Mujeres. Y había alrededor de 14 arcas, de 14 depósitos, ¿verdad? Y es interesante que cada arca estaba señalada con un propósito específico. La gente que venía echaba, dependiendo del propósito, echaba en alguna de esas arcas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús alabó esto, ¿verdad? No, de ninguna manera lo condenó. Y entonces eso nos debe a nosotros también de enseñar algo, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Dios deja de dar, también deja de vivir. El dar es algo tan gratificante, es algo tan poderoso en nuestras vidas, ¿verdad? Es como, vamos a decir que el dinero es un pedazo de nuestra vida, ¿verdad? Y el dinero es como una energía concentrada, ¿no? Entonces, cuando damos dinero hacia la obra de Dios, damos parte de nuestra vida a Dios también, ¿verdad? Damos parte de nuestro dinero. Entonces, la adoración bíblica también implica el adorar a Dios con nuestros bienes materiales. Ese es el propósito de Dios, ese es lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Entonces, que nos quede bien claro, ¿verdad? Independientemente de los motivos que damos, de los motivos de los que tenemos en nuestra mente para dar, el Señor Jesús nos está observando cuando damos a su tesorería, ¿verdad? El segundo punto, mis amados hermanos, el Señor Jesús observa la tesorería. El Señor Jesús observa la tesorería. En el último acto, entonces, de estos 3 años de su ministerio, el Señor Jesús se sienta y observa. Y observa esos 14 depósitos, ¿verdad? Que se encontraban en el templo. Observa no nada más los depósitos, pero también observa a las personas mientras ofrendaban en la casa de Dios. Él tenía un interés del cómo y el por qué daban estas personas, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva entonces al tercer punto, y es que el Señor observa cuando damos continuamente. El Señor observa cuando damos continuamente, porque el dar
debe ser algo continuo en nuestro corazón, en nuestra vida. Siempre debemos de estar dando, ¿verdad? La misma palabra sugiere que él observaba no solo cuidadosamente, sino continuamente mientras las personas ofrendaban, ¿verdad? Estuvo ahí un buen tiempo, estuvo ahí observando cuidadosamente y también continuamente cuando estas personas daban, ¿verdad? Entonces, él observa cada ofrenda y a cada ofrendador. Y esto es muy interesante, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces podemos estar seguros de que Él todavía está observando nuestra manera de dar y nuestros motivos de dar en su tesorería, ¿verdad? En su iglesia. Entonces, cuando damos, debe ser su mirada la que nos debe de importar, ¿verdad? Cuando nosotros damos. Entonces, pasemos entonces al siguiente punto, el punto número 4. El Señor Jesús observa cuando damos con discernimiento. El Señor Jesús observa cuando damos con discernimiento. Él valora cuidadosamente lo que damos. Él valora cuidadosamente lo que damos. En este atrio de las mujeres en que estaba situada la tesorería, cabían alrededor de 15,000 personas en este lugar. Y en ese tiempo era el tiempo de la Pascua y había una gran multitud de gentes en Jerusalén. Había una gran muchedumbre de personas intentando ofrendar, ¿verdad? Y el Señor, al estar observando, al estar mirando a la gente, viendo sus ofrendas, discerniendo el corazón de ellos, Él ve 3 grupos en esta situación, ¿verdad? Él ve a la multitud. Él ve, primeramente ve a la multitud, en segundo ve a las personas con dinero, ve a los ricos, y en tercer punto él ve a la viuda, ve a tres personajes aquí. Déjenme leerles de nuevo la historia. Dice el versículo 41 del capítulo 12 de Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo, o sea, la multitud, la muchedumbre, echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Es el segundo, el segundo grupo. Y el tercer grupo dice, y vino una viuda pobre. Entonces aquí vemos que vio cada grupo y lo estudió. Estudió a cada individuo. Y qué interesante es esto, mi hermano y mi hermana, que nosotros no desaparecemos de la multitud durante el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? No es como que ya ofrendamos o ya diezmamos y desaparecemos. No, Jesús está observando, Jesús está viendo nuestro corazón, está viendo nuestras intenciones, está teniendo discernimiento, ¿verdad? Él mira y Él sabe lo que está pasando, ¿verdad? Cuando damos, quiero recalcar esto, tú no estás dando a un presupuesto, tú no estás dando a una organización humana, tú le estás dando a Él directamente. Ese dinero que tú te estás desprendiendo con mucho sacrificio, con el esfuerzo con el sudor de tu frente, diríamos así, es para Él, es para Dios, es para su iglesia, es para su tesorería, ¿verdad? Entonces, Él toma cuenta de eso, ¿verdad? Aquel que da generosamente demuestra su devoción a Él, ¿verdad? Un corazón generoso también es un acto de alabanza, ¿verdad? No es nada más el cantarle, no es nada más es hacer algo por su obra, pero es un acto
el acto de generosidad es un acto también de alabanza, se puede decir, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús observa cuando damos con discernimiento, ¿verdad? Cuando entendemos, cuando nos gozamos, cuando lo damos con un corazón sincero, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando le damos a Él la prioridad, ¿verdad? Jesús está ahí observando. Y el quinto punto, iglesia, el Señor Jesús nos evalúa cuando damos a la tesorería de Dios. Él nos evalúa, ¿verdad? El Señor valora esas circunstancias en las que nosotros ofrendamos, ¿verdad? En aquel día en particular, Él se fijó en un dador. Ese dador era la viuda, ¿verdad? Y esta mujer estaba sola, era una mujer que no tenía a alguien que la apoyara. Y aparte, dice que era una mujer, una viuda pobre, ¿verdad? No tenía recursos, ¿verdad? La palabra pobre indica aquí un pordiosero menesteroso. Era una situación en la que estaba peor que un pobre, ¿verdad? Esta mujer. Entonces esta viuda no tenía ni ayuda del gobierno, ni ayuda de alguna agencia benefactora, ¿verdad? Que le pudiera ayudar en su situación. Y para Jesús, quiero que entiendas que esto no es desconocido, ¿verdad? Él entiende tu situación, Él entiende que tal vez en estos momentos no tengas trabajo, que tal vez en estos momentos estés pasando por una situación difícil. No sé si tan difícil como la viuda, pero difícil, ¿verdad? Entonces, para Jesús no es desconocido nuestra condición cuando damos. No pasa desapercibido. Para algunos es un incentivo el saber que el Señor Jesús nos está viendo, ¿verdad? Cuando estamos ofrendando. Él sabe que tú le darías todo si lo tuvieras, ¿verdad? Si tuvieras lo necesario. Para otros es molesto pensar que Él sabe lo que estamos dando. Qué curioso, ¿verdad? Porque muchas veces lo primero que hacemos, desgraciadamente, es pensar en nosotros mismos. Es pensar en nuestras necesidades. Somos muy generosos con los que amamos y tenemos multitud de proyectos en nuestras vidas y relegamos esa bendición, relegamos esa situación y pensamos que Dios no lo necesita, que Dios tiene suficiente y hacemos una gran cantidad de razonamientos para no dar. Y ahí es un problema serio para nuestras vidas, ¿verdad? Es un problema serio. Y la obra de Dios, pues bien, gracias, ¿verdad? No, es como que la vamos dejando y allá al último, después de los biles, después de las deudas, después de los pagos que tenemos que hacer, entonces allá viene lo que es para Dios. Y eso es triste, mis amados hermanos, porque no afectamos a Dios, nos afectamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, entendamos que la obra de Dios es algo maravilloso, es algo, debe ser un gozo, debe ser una alegría el poder dar para la obra de Dios. Sexto, el Señor valora nuestras contribuciones. El Señor valora nuestras contribuciones. Esta mujer pobre dio 2 blancas, ¿verdad? ¿Qué moneda esta? Bueno, era una moneda griega que era la de menos valor de todas las monedas que circulaban en aquel tiempo en el Imperio Romano, ¿verdad? Era la de menos. Haz de cuenta que era tal vez un penny, ¿verdad? Eso era lo que era la de menos valor, ese tipo de moneda. Entonces ella tenía 2, ¿verdad? Dice
dice la historia, ¿verdad? Podía haberse guardado una, ¿verdad? No tenía que haber dado la otra, podía haberse guardado una. ¿Qué fue lo que hizo? Pues dio las dos, ¿verdad? ¿Por qué daría las dos si no, si pudiera haber guardado una? O sea, es increíble lo que esta mujer estaba haciendo sin darse cuenta, mis amados hermanos, que el Señor Jesús, que Dios mismo la estaba mirando, ¿verdad? Entonces, ella no dejó nada para el siguiente día, ¿verdad? Qué fe de esta mujer, qué desprendida, qué corazón más agradecido, que en su escasez, en su necesidad, ella dio, ¿verdad? Entonces, escucha, mi hermano, Jesús no fue a ella y la detuvo. Qué interesante, ¿verdad? Que no fue a ella y le dijo, no, tú, no des, no te va a quedar para mañana. Sino lo que hizo Jesús fue que Jesús sabía el significado de lo que ella estaba haciendo. ¿Cuál era el significado? Pues la Escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir. Nos lo dice en Hechos 20:31. Aquí está el secreto, aquí está el secreto de esta historia. Ella sabía que al dar ella todo, su Padre Celestial cuidaría de ella. No la dejaría morir de hambre, la sustentaría, le daría todas las cosas necesarias para sobrevivir, ¿verdad? Ella entregó su cuidado a Dios a través del desprendimiento de esta ofrenda, ¿verdad? Y entonces Dios cuidaría de ella. Entonces a Dios no se le pasa desapercibido cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos. De ninguna manera, hermanos. Dios vio el corazón y aceptó la ofrenda de ella. Y me imagino que hizo un pacto con ella de que jamás le faltaría nada. Al ver ella el corazón, al ver él el corazón de ella, ¿verdad? Aceptó esa ofrenda de parte de ella. Y el séptimo punto y el último, el Señor Jesús nos enseña cuando damos para la tesorería de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo cuando vio que esta viuda pobre depositó esas 2 moneditas en el arca? Dice que llamó a sus discípulos, ¿verdad? Llamó a sus discípulos. Los llamó para darles una instrucción especial. Una instrucción especial. ¿Quién entonces debería de escuchar hoy esta palabra? Bueno, los discípulos, sus discípulos, nosotros como creyentes, ¿verdad? Deberíamos de escuchar la historia de la viuda y aprender estos principios que ella manifestó en esta historia, ¿verdad? El Señor Jesús hace una valoración entonces sorprendente de nuestra ofrenda, ¿verdad? Esta pobre viuda había dado más que todos los otros juntos. Qué interesante es esto. Jesús cuenta la ofrenda de una manera diferente, ¿verdad? Para nosotros pensaríamos que fueron los ricos los que dieron mucho, porque dice el texto, y muchos ricos echaban mucho, ¿verdad? O sea, en grande cantidad, ¿verdad? Tenían bastante y entregaban mucho, ¿verdad? Pero lo que Jesús vio es que ella dio más a través de su motivación. Jesús vio la motivación de esta mujer, ¿verdad? ¿Quién da entonces la mayor ofrenda? Bueno, algunos dan
lo que les sobra, ¿verdad? Como dice la historia, dan de su abundancia, dan cuando tienen. Cuando no tienen, es como que se reservan y dicen, no tengo, no me alcanza, no tengo lo suficiente, ¿verdad? Y se reservan y se guardan su dinerito. Pero la viuda no hizo eso. Y Jesús, Jesús vio eso, ¿verdad? Ella dio, dice la historia, de su pobreza, de su necesidad, ¿verdad? De su escasez. Qué interesante, ¿verdad? Fue un acto auténtico de sacrificio, ¿verdad? Los ricos de la historia, entonces, dieron de lo que no necesitaban. Dieron de lo que no necesitaban. Ella dio de su mismo sustento. ¿Qué nos quiere entonces enseñar el Señor Jesús? Que debemos de dar cuando tenemos nada más o que debemos de dar cuando no tenemos. Parece que no tuviera lógica, ¿verdad? Pareciera que, a ver, no tengo y Dios me está diciendo que dé. Más bien Dios está viendo el corazón, ¿verdad? Está viendo el corazón. Jesús mide nuestra ofrenda en base a todo lo que Él te ha dado, ¿verdad? De ahí es donde Él mide nuestra ofrenda, ¿verdad? Si nos ha dado mucho o si nos ha dado poco, Él mide nuestra ofrenda. Atrás de todo esto, entonces Jesús tiene una palabra para ti hoy. Y la palabra es, ¿confías verdaderamente en mí? Eso es lo que Jesús está tratando de mostrarnos a través de la viuda, ¿verdad? ¿Confías en mí para que te cuide tu familia? ¿Confías en mí para que cuide de tus finanzas? ¿Confías en mí para que yo cuide de tu vida? ¿Para que yo cuide de tu iglesia? Esta mujer amaba la casa de Dios y amaba la obra de Dios, ¿verdad? Todo lo que dio para mantener esa obra, para cuidar esa obra, fue porque ella confiaba que Dios la iba a mantener, la iba a sustentar. Ella confiaba que al dar todo, Dios cuidaría de ella. Y no es así, hermanos. No es así. Dios no te ha provisto, Dios no te ha dado, Dios no te ha dado una familia, Dios no te ha dado un trabajo, Dios no te está dando la vida en estos precisos momentos. Dios te ha dado todo. Dios te ha dado todo. Déjame decirte una cosa. La ofrenda deficiente no es un problema de dinero. ¿Sabes qué es? Es un problema de confianza. Cuando el creyente no diezma y no ofrenda generosamente, le está diciendo a Dios, yo no confío en ti. Yo primero para mí, primero para mi familia. Es un problema de confianza, no es un problema de dinero. ¿Cómo podemos entonces confiar a Dios nuestra alma eterna si no podemos confiar en que cuide nuestras necesidades temporales, ¿verdad? La ofrenda de esta mujer fue como la experiencia de la cruz para Jesús, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús comentó de que ella lo dio todo, el mismo Señor Jesús salió e hizo lo mismo en el Calvario. Qué contraste, ¿verdad? Más bien qué similitud entre estas dos cosas, ¿verdad? Cuando la mujer entregó todo, el Señor Jesús entonces también entregó todo en la cruz del Calvario. Iglesia, ya para terminar, renueva tu compromiso con Dios. Si le has faltado, si has tenido dudas, si has tenido falta de fe, yo quiero que tú experimentes lo que es dar sacrificialmente.
lo que es poner a Dios en primer lugar. Cientos de años atrás hay una historia de un profeta y también con una viuda, ¿verdad? Y el profeta se acerca a la viuda y la viuda nada más tenía una torta y algo insignificante para comer, ¿verdad? El último alimento, y decía ella, ya con esto yo como y mi hijo y nos morimos. Pero el profeta le dijo algo muy interesante, le dijo, antes de que tú comas, dame primero a mí. Y el principio es el mismo. Siempre que nosotros le entreguemos a Dios lo primero, nunca nos faltará. Nunca faltará fruto, nunca faltará el dinero, nunca faltará una buena administración, nunca te faltará nada, porque la Escritura dice, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, experimenta ese gozo, esa alegría. Esta vida nos enseña hoy que entregar a la tesorería de Dios es algo increíble, es algo en lo cual vamos a ser bendecidos de una manera que no te imaginas. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado y yo puedo ver las bendiciones en las cuales Dios te ha provisto, ¿verdad? Pero si tú no lo has hecho, te motivo a que hagas ese compromiso con Dios y verás, como dice la Escritura en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto. Entonces mi reto es, iglesia, prueba a Dios. Prueba a Dios y verás lo que Dios puede hacer con tu vida. Tengas poquito o tengas mucho. Aquí vemos que esta mujer que tenía tan poquito fue mucho más grande para Dios de lo que aquellos ricos dieron. Entonces ahí está la lección para nosotros. No es un problema de escasez, no es un problema de no tener, es la actitud del corazón. La viuda tenía una buena actitud, una actitud recta, una actitud pura, una actitud en la cual puso a Dios en primer lugar, y Jesús sentado ahí lo observó, lo alabó y la bendijo de una manera muy especial, que hasta el día de hoy estamos hablando de ella. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te prospere al ser obediente a través de esta historia. Aplica estos principios a tu vida y Dios hará, y Dios te bendecirá a ti y a tu familia de una manera grande y poderosa. Déjame hacer una oración por ti en estos momentos y que Dios te dé esa oportunidad de bendecir su tesorería. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque no se trata de cantidades, sino se trata del corazón. No se trata de tener para dar, sino se trata de abrir nuestro corazón de una manera humilde, de una manera sencilla, poniéndote a ti en primer lugar. Te pido que bendigas a tu iglesia, que tu iglesia pueda hacer este compromiso contigo, pueda bendecirte, pueda alabarte, pueda tener gozo en sus corazones a través de esta experiencia de dar, de bendecir, de edificar tu reino, Señor. Gracias te damos por las múltiples necesidades que tu pueblo está dispuesto a suplir, Señor, y a ser bendecido. Gracias te damos, pues, bendice al que en estos momentos no tiene trabajo,
bendice al necesitado, bendice a la viuda, al huérfano, y bendice a tu iglesia, a tu congregación en general. Te damos gracias por este mensaje y todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. En tu nombre precioso te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.